Hola, hola. En este video tutorial vamos a hablar del conjunto de los números racionales. ¿Por quién va a estar formado el conjunto de los números racionales? Bueno, el conjunto de los números racionales va a estar formado por aquellos números que tienen la forma A sobre B. ¿Qué característica tiene que tener B? B tiene que ser diferente de 0. Pero tanto A como B van a pertenecer al conjunto de los números enteros. Recordando cuál era el conjunto de los números enteros, si nosotros tenemos el rayo numérico, vamos a tener aquí el 0, vamos a tener el 1, vamos a tener el 2, vamos a tener el 3, como también vamos a tener aquí el menos 1, menos 2, menos 3, y esto se va a extender hasta más infinito, y esto se extiende hasta menos infinito. Por tanto, el conjunto de los números racionales, ¿cómo va a estar formado? Bueno, va a estar formado, por ejemplo, con el menos 1, con el 2, es decir, menos 1 medio, va a ser un número que va a ser racional. Pero también puede ser racional 0 sobre 2. ¿Por qué 0 sobre 2 también es un número racional? Porque quien tiene la restricción es el número que está debajo. Bien, por tanto, ahora vamos a ver varios ejemplos de números que son racionales y otros que no van a ser racionales. Bien, entonces, lo primero que debemos de recordar que los números racionales van a tener la forma, vamos a dejarlo aquí en esta esquinita, de A sobre B, donde la B tiene que ser diferente de 0. Y tanto A como B tienen que ser números enteros. Bien, ahora, veamos si este número es racional. 3 sobre 5. ¿Sí? 3 sobre 5 es un número racional, porque el 3 es entero. Y el 5 es entero. Pero además, el número que está debajo es un número que va a ser diferente de 0. ¿Se dan cuenta que yo he usado el término arriba y abajo? Vamos a clarificar esto con la terminología matemática. En la terminología matemática, lo que está, que le llamamos arriba, se llama numerador. Y lo que está debajo se llama denominador. Por tanto, ya vamos a hacer referencia al numerador y al denominador. No obstante, yo voy a seguir también haciendo referencia al número de arriba, número de abajo como numerador y denominador para que usted vaya interiorizando la manera esta en que se denomina los términos que están arriba y el término que está debajo. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos de números racionales. Ejemplos. Bien. Primer ejemplo. Menos 6,28. Nos preguntamos, bueno, menos 6,28 será un número que es racional. Alguien dirá, bueno, usted acabó de decir que los números racionales tenían que ser de la forma A sobre B. Y aquí yo no tengo un número que sea A sobre B. Digo, esto tiene toda la razón. Este número no está escrito de esta forma. Pero detengámonos un momento en este número. ¿Cuántas cifras después de la coma tiene? Bueno, tiene 2 cifras después de la coma. Entonces, este va a ser un número que va a ser decimal. Pero este número que va a ser decimal va a ser el resultado del cociente de dos números que son enteros. Por tanto, este número se va a poder llevar a esta forma, es decir, A sobre B. En otro video tutorial vamos a mostrar de qué manera se lleva un número que es decimal a un número que es fraccionario, que estos números también se le conoce como números fraccionarios. Por tanto, nosotros podemos llevar de este número, que es decimal, a un número que va a ser fraccionario. Como también un número que es fraccionario lo vamos a poder llevar a decimal. Por ejemplo, si nosotros decimos que el 0,5 será un número racional, ustedes me dirán, bueno, tampoco está expresado de esta manera. Pero también usted se va a decir ahora, sí, pero ¿lo podré llevar a esta forma? Y la respuesta es sí, porque 0,5 es 1 sobre 2, que es un medio. Y un medio vemos que cumple con la definición que habíamos dicho, que los números racionales iban a ser aquellos formados por el cociente de dos números que eran enteros y el denominador era diferente de 0. Es decir, el número que estaba debajo era diferente de 0. Por tanto, el 0,5 es también un número racional.
Aquí me pueden decir, haciendo referencia al ejemplo anterior, sí, pero aquí apareció un signo menos. Es correcto, pero recuerden que habíamos dicho que los números racionales iba a ser el cociente de dos números que eran enteros. Y los números enteros contemplan los negativos como también contemplan a los positivos. Se incluye el 0, pero el 0 no se incluye en el denominador. Entonces, sigamos viendo otros ejemplos. Veamos este número. 0 sobre 3. ¿Será un número racional? Sí, sí es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque aquí vemos que aparece el 0. Pero el 0 aparece ¿dónde? En el numerador. No aparece en el denominador. Por tanto, este número, ¿cómo va a ser? Racional. Ese número va a ser racional. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de 5 sobre 0. 5 sobre 0, ¿será un número que es racional? No es racional. Chequeemos. El 5 es un número entero. El 0 es un número entero, pero habíamos dicho en la definición que en el denominador no podía aparecer un número que fuera igual a 0. Por tanto, el 0 está en el denominador y va a constituir que este no sea un número racional. Por tanto, este no es un número racional. Bien, sigamos con otro ejemplo. Entonces, ya vimos en los ejemplos un número que era con coma y vimos que era racional. Vimos un número que contenía el 0 y vimos que era racional, pero el 0 ¿dónde estaba? En el numerador, arriba. Si el 0 está en el numerador, entonces sí es racional. Si el 0 está en el denominador, entonces no va a ser racional. Bien, entonces, si tenemos un número escrito de la siguiente forma, 1.25, y le ponemos una rayita aquí arriba. ¿Qué quiere decir que el número tiene una rayita aquí arriba? Quiere decir que este número va a ser este, 1,2, y el 5 se va a repetir indefinidamente. Y entonces cuando un número tiene un decimal que se repite de manera indefinida, decimos que es periódico en el 5 y se va a representar con una rayita arriba. Pero también podemos tener este número. Y ahora, cuando el número periódico, ¿cuál va a ser? El 25. Por tanto, el 25 se va a repetir indefinidamente. Perdón, 25. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener 25, 25, 25, 25 repetido infinitamente. Entonces, nos preguntamos, ¿será un número racional? Pues sí, los números que son periódicos o semiperiódicos, este es un número que se denomina periódico puro. ¿Por qué es periódico puro? Porque después de la coma no aparece ningún número que no sea periódico. En cambio, el 2 no es periódico. Y el 5 sí es periódico. Por tanto, estos números se le llaman semiperiódicos. Este número que está acá se llama semiperiódico. Pero la buena noticia es que tanto el periódico puro como el semiperiódico, los dos son números que son racionales. ¿Por qué son números que son racionales? Porque el 1,25 periodo 5 lo vamos a expresar como el cociente de dos números que van a ser enteros. Por tanto, si el número 1,25 periodo 25 lo podemos representar como el cociente de dos números que son enteros, entonces él va a ser racional. Entonces le ponemos una carita feliz que encontramos un número que era racional. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo llevo de esta notación a esta? Bueno, lo vamos a ver en breve. ¿Cómo vamos a llevar un número que sea racional? Un número, aquí este número se lee, un número que sea decimal, periódico, y el periodo es 25. ¿Cómo lo podemos llevar este número que es decimal a un número que sea fraccionario?
Por tanto, vamos a tener aquí un número que es racional. Y acá también tenemos otro número que es racional. Pero veamos veamos la característica de otro número. Ustedes recuerdan de geometría el número pi. Voy a borrar acá. Vamos a ver otro número que también tiene infinitas cifras decimales. Y entonces tratemos de entender si también ese número va a ser racional. Bien, vamos a ver el número pi. El número pi se representa con esta letra griega, es decir, con dos rayitas y una rayita abajo. ¿Qué valor tiene pi? Bueno, pi tiene un valor que es 3,1416 y por aquí para allá son infinitas cifras decimales. Pero tiene una característica. La característica que tiene es que estas infinitas cifras decimales no son periódicas. ¿Qué quiere decir que no sean periódicas? Que los números que vamos a tener acá no se van a repetir como en el caso de que hubiéramos tenido 3,14, 14, 14, 14, 14, así sucesivamente. El 14 se va a repetir indefinidamente, pero aquí aparece el 14, después está el 16 y por acá, perdón, van a seguir una cadena de números que todas van a ser diferentes. Entonces nos preguntamos, ¿es este número racional? Y la respuesta es no. No es racional. Por tanto, si este número no es racional, ¿a qué conclusión llegamos? Que el número pi no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Y estos números que son decimales infinitos, que no se pueden expresar como el cociente de dos números que son enteros, se le dice que son irracionales y se van a representar con la letra I. Por tanto, estos conjuntos de números van a ser los llamados irracionales. ¿Qué otro número irracional nosotros conocemos? Bueno, si usted toma su calculadora y pone esto, que es la raíz cuadrada de 2, se va a dar cuenta que aquí le va a dar un número con comas y que no va a ser periódico. Si usted toma la raíz cuadrada de 5, se va a dar cuenta que va a encontrar un número aquí que va a ser con infinitas cifras decimales y no van a ser periódicas estas cifras decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que el número raíz de 5 no es un número que es racional. Por tanto, va a ser un número que es irracional. Por tanto, ya hemos visto cuál es la diferencia entre los números racionales y los números irracionales. Recapitulando, los números racionales van a ser aquellos que se van a poder expresar como el cociente de dos números que son enteros. Y los números enteros, volvemos a repetir, son aquellos que van a estar tanto a la derecha como a la izquierda del número 0